La viuda terminó expulsada con hambre y 7 hijos aferrados a sus faldas, y empujada hacia una cabaña que nadie había tocado en más de 100 años. Puedes imaginar a una madre viuda, sin dinero, sin familia y aún con 8 bocas que alimentar, tratando de sobrevivir en medio del desierto, sabiendo que cada paso podría ser el último de sus hijos. Parece imposible, pero esta historia ocurrió en el norte de México en 1888. Sola, rechazada por su propia sangre, caminó con las últimas fuerzas hasta esa cabaña rodeada de silencio y temor, donde todos juraban que los espíritus de la venganza aún rondaban la tierra. Pero lo que nadie sabía es que bajo aquel suelo de tierra compacta, un secreto oculto por un siglo estaba esperando. El sol de marzo estaba alto cuando Isabel sintió el cerrojo cerrar. Era el año de 1888 y el polvo del norte de México se pegaba a la tela negra de su vestido de luto. El sonido no fue en sus oídos, sino un golpe sordo en el estómago, un clac metálico que sellaba su destino y de las 7 bocas pequeñas que se apretujaban contra sus faldas mirándola con un terror silencioso. Su cuñado, don Eduardo, la observaba desde el portón de la hacienda, ahora suya tras la muerte repentina de su esposo. Eduardo nunca quiso a su hermano, y menos a la prole que dejó, 7 hijos, el mayor Miguel, de 16 años, la menor Ana, de apenas 8 meses, 7 estómagos que Eduardo no pensaba alimentar. «Es la última caridad, Isabel», dijo él, su voz tan seca como la tierra bajo sus botas, mientras le arrojaba una bolsa que cayó con un golpe sordo a sus pies. Isabel no se movió, sus ojos fijos en el hombre que representaba la autoridad y la crueldad en un solo gesto. El viento caliente levantaba pequeñas volutas de polvo alrededor de la bolsa, un regalo miserable que apenas contenía pan endurecido y un trozo de queso seco. Ella sabía que esto no era caridad, era un destierro. Era una sentencia de muerte lenta, dictada no por un juez, sino por la indiferencia de la sangre. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por una rabia fría que le subía desde los pies. Allá por el arroyo seco, donde los cerros se juntan, hay una cabaña que fue de los antiguos, continuó Eduardo señalando hacia la nada, hacia el horizonte desdentado de las montañas violáceas. Nadie va para allá, es tierra muerta, si sobreviven es cosa de Dios, ya no es asunto mío. Isabel entendió la amenaza implícita, la cabaña de los antiguos, el lugar del que su esposo le había hablado en susurros, un sitio marcado por la masacre, donde se decía que los apaches habían acabado con una familia entera hacía un siglo. Un lugar que la gente de la región evitaba incluso de día, murmurando que los espíritus del rencor seguían allí esperando. Era allí donde la enviaba. Isabel apretó la mano de su hija mayor Clara, cuyos ojos de 13 años ya entendían demasiado. Se agachó lentamente con la dignidad que le quedaba y recogió la bolsa. No se dignó a mirar a Eduardo una última vez, no le daría esa satisfacción. Con Ana atada a su espalda en un rebozo raído y el pequeño Pablo agarrado de su falda, se dio la vuelta. Miguel el mayor apretó la mandíbula, sus ojos adolescentes llenos de un odio impotente hacia su tío, y guió a los hermanos menores. La fila temblorosa de 8 almas comenzó a caminar alejándose de la única vida que habían conocido, expulsados solo con el hambre y el vestido que llevaban puesto, internándose en el desierto. La caminata fue un infierno de espinas y sol. El polvo no solo lo cubría todo, sino que lo invadía, se metía en sus ojos, en sus bocas resecas, en las pequeñas grietas de sus pies descalzos. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre sus cabezas. No había sendero, solo las huellas de los coyotes y la dirección vaga que Eduardo había señalado. Isabel mantenía un ritmo constante, sus pensamientos fijos en el siguiente paso, en mantener a los niños en movimiento. Ya casi llegamos, mentía, aunque ella misma no sabía qué encontrarían. El paisaje era hostil, un mar de mezquites secos, ocotillos y piedras calientes que parecían vibrar bajo el calor implacable de la tarde. Llegaron al arroyo seco al atardecer. Era una cicatriz profunda en la tierra, un lecho de piedras redondas y arena donde alguna vez corrió el agua. Ahora era solo un recordatorio. Tal como dijo Eduardo, estaba muerto.
Miguel intentó cavar con sus manos en una curva, buscando humedad subterránea, pero solo encontró más polvo seco. La sed comenzaba a ser peor que el hambre. Los niños más pequeños lloriqueaban, sus voces agrietadas. Isabel les repartió el último sorbo de agua tibia de un guaje que había logrado sacar a escondidas. Miró hacia los cerros que se juntaban, ahora oscuros contra el cielo anaranjado. La cabaña debía estar cerca. La encontraron casi por accidente, oculta entre un grupo de nopales y un álamo seco. Era apenas un montón de adobes desmoronados y vigas podridas, un refugio que el desierto estaba reclamando activamente. El techo de palma se había hundido en el centro y la puerta colgaba de un solo gozne de cuero. Era evidente por qué nadie la tocaba. La soledad del lugar era física, una presión en el pecho. No había sonido de pájaros, ni siquiera de insectos, solo el viento que comenzaba a soplar frío ahora que el sol se había ido, silbando a través de las grietas como un lamento. Era una tumba, no una casa. Isabel sintió el miedo de sus hijos como una corriente eléctrica. Recordó las historias, los gritos en la noche, las sombras que se movían donde no había nadie, la tierra manchada que se negaba a dejar crecer nada, la familia masacrada 100 años atrás. Pero el miedo a los muertos no era nada comparado con el miedo a la noche, a la intemperie. Con la panza vacía y el frío calando los huesos, los coyotes no tardarían en oler su desesperación. «Entren», ordenó Isabel, su voz más firme de lo que se sentía. Empujó la puerta que se arrastró por el suelo con un quejido agudo, el olor a encierro, a orines secos y a algo más, algo antiguo, los golpeó. Esa primera noche, Isabel no durmió. Acurrucó a los 7 niños en la esquina menos húmeda, cubriéndolos a todos con la única cobija raída que cargaban y su propio rebozo. Se amontonaron como cachorros buscando un calor que no existía. Miguel se quedó despierto con ella un rato, pero el cansancio de la jornada lo venció. Isabel se sentó en el umbral, dándoles la espalda a las sombras de la cabaña y mirando hacia la oscuridad del desierto, sosteniendo un trozo de viga afilado que había encontrado. El silencio era total, demasiado total. El viento se había detenido, era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración esperando. Y entonces lo escuchó. No fue el viento, no fue un animal afuera, fue un arañazo lento y pesado, justo debajo del piso de tierra compacta donde dormían sus hijos. Isabel se congeló, su sangre se convirtió en hielo. El sonido se detuvo, seguido de un silencio tenso, y luego un movimiento, un arrastre, como si algo pesado estuviera cambiando de posición. No era una rata, no era un tejón, era algo más grande, algo que respiraba con una dificultad rasposa, un fuelle doloroso que parecía venir de las entrañas de la tierra. Se mantuvo inmóvil, protegiendo la entrada, el corazón golpeando sus costillas, sabiendo que no estaban solos. Al amanecer el sonido había cesado, pero el miedo se quedó impregnado en el aire, tan palpable como el olor a moho y polvo antiguo de la cabaña. Isabel no había pegado ojo. Vio cómo la luz grisácea del alba se filtraba por las grietas del techo y la pared, iluminando los rostros pálidos de sus hijos, acurrucados e inmóviles. El hambre era un dolor sordo en su propio estómago, pero el llanto débil de Ana, un gemido agudo por falta de leche, era una tortura mucho peor. Se levantó, sus miembros entumecidos por el frío de la tierra y la tensión de la vigilia. Afuera, el desierto era de un silencio brutal, un paisaje de colores muertos que no ofrecía consuelo ni promesa. Mientras los niños mayores despertaban, sus ojos hinchados y confundidos, Isabel salió a inspeccionar la cabaña a plena luz del día. Era aún más ruinosa de lo que parecía. Los adobes se deshacían al tacto y el pequeño corral de piedra contiguo estaba derrumbado. Buscó huellas alrededor de los cimientos, algo que delatara al animal de la noche. No encontró nada, ni el rastro de un coyote ni la marca de un tejón. Era como si la criatura viviera exclusivamente debajo de ellos, en las entrañas de la tierra. Miguel se le acercó con el rostro serio de un hombre de 16 años forzado a hacerlo. «¿Qué fue eso, madre?», preguntó en voz baja. Isabel sacudió la cabeza. «Un animal, mijo, buscando refugio, no nos hará daño».
pero su propia voz sonaba hueca, una mentira dicha para calmar un miedo que ella misma sentía en la médula. Los siguientes 2 días fueron una tortura de hambre. El pan endurecido y el queso seco desaparecieron en el primer desayuno, repartidos en porciones minúsculas que solo sirvieron para despertar más el apetito. Isabel intentó hervir algunas hojas de mezquita que reconoció, pero el resultado fue un brebaje amargo e indigesto que los niños escupieron. El hambre se volvió un personaje más en la cabaña. Se sentaba en la esquina observándolos. Volvió a los niños más pequeños apáticos y llorosos y a los mayores irritables y desesperados. Clara, de 13 años, intentaba distraer a los más chicos con juegos de piedras, pero sus propias manos temblaban de debilidad. La escasez era absoluta. Miguel tomó el único cuchillo de cocina que Isabel había logrado salvar, un objeto pequeño con la punta rota, y salió decidido. Pasó horas bajo el sol abrasador, tratando de poner trampas para conejos usando fibras de la bolsa de Eduardo. Revisó los agujeros en las laderas, buscó nidos de codornices, persiguió lagartijas, pero el desierto no se dejaba atrapar. Volvió al atardecer con las manos ensangrentadas por las espinas y los ojos bajos. No traía nada. El polvo era lo único que había logrado atrapar. Isabel vio cómo la fachada de hombretón de su hijo se desmoronaba por un segundo y sintió una oleada de orgullo y dolor tan intensa que casi la ahoga. Esa tarde, la crisis golpeó. Ana, la bebé de 8 meses, comenzó a arder en fiebre. Su cuerpo, ya debilitado por la falta de leche materna, los pechos de Isabel estaban secos por el hambre y la angustia, no pudo resistir. Sus llantos, que habían sido débiles, se convirtieron en gemidos agudos y entrecortados que taladraban el silencio de la cabaña. Isabel la sostuvo contra su pecho, meciéndola inútilmente, sintiendo el calor antinatural que emanaba de su cuerpecito. La frente de la bebé quemaba. Sus labios estaban secos y agrietados. Isabel sabía lo que significaba la fiebre en un niño tan pequeño, sin alimento ni medicina. Era el principio del fin. La desesperación la empujó fuera de la cabaña otra vez. Corrió por el monte, arañándose con las ramas secas, buscando frenéticamente cualquier cosa que su abuela le hubiera enseñado. Buscaba la tuna de nopales, pero estaban secos. La temporada había pasado. Buscaba la pulpa de una biznaga, pero no tenía el machete necesario para cortar la coraza de espinas. Buscó la hierba del coyote, la damiana, cualquier cosa. No encontró nada. El desierto era un cofre cerrado con llave y ella no tenía cómo abrirlo. Regresó vacía. El sol poniéndose, la sombra de los cerros cayendo sobre la cabaña como un sudario. El llanto febril de Ana la recibió desde la puerta. Esa noche, el sonido regresó. Apenas la oscuridad se asentó, el arañazo volvió, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Ya no era cauteloso. Sonaba como garras rascando la piedra justo debajo de donde dormían. Los niños mayores se despertaron de golpe. Pablo, de 7 años, soltó un grito de terror, lo que provocó que los otros comenzaran a llorar. El pánico se apoderó del pequeño cuarto. Miguel se puso de pie agarrando la viga afilada, sus nudillos blancos. Isabel intentaba calmar a los niños mientras sostenía a Ana, que ahora temblaba con escalofríos a pesar del calor de la fiebre. El ruido debajo de ellos era constante, un movimiento pesado que hacía vibrar la tierra. Isabel sintió que se quebraba. El hambre le roía las entrañas, la fiebre de Ana le quemaba las manos, el terror de sus otros hijos le rompía el corazón, y el sonido bajo sus pies amenazaba su cordura. No podían sobrevivir una noche más así. Eduardo no los había enviado allí a sobrevivir, los había enviado a desaparecer, los había enviado a que el desierto, o lo que fuera que vivía en él, hiciera el trabajo sucio. La imagen de su cuñado, seguro y bien alimentado en la hacienda, le provocó una náusea de odio. Sabía que no vendría nadie, no había rescate. La solución tenía que venir de ella. Miró el rincón oscuro de donde provenía el sonido. Luego miró a Ana, cuyos ojos vidriosos apenas la enfocaban. El llanto de la bebé se estaba apagando, convirtiéndose en un quejido casi inaudible, que era la señal. La muerte estaba entrando en la cabaña, y no era por la puerta. Isabel se levantó. El miedo a lo desconocido que había debajo era inmenso, pero el terror de ver morir a su hija era mayor.
La certeza de la muerte que tenía en sus brazos venció al miedo de la muerte que podría estar esperando bajo el suelo. Tenía que enfrentarlo, tenía que saber. Le quitó la viga a Miguel. «Alumbra allí», le dijo señalando el rincón. No tenían cerillos ni velas, solo la luz pálida de la luna que entraba por el hueco de la puerta. Isabel caminó hacia la esquina. El sonido se detuvo de golpe, como si la cosa de abajo la hubiera escuchado. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por la respiración agitada de los niños y el gemido de Ana. Isabel levantó la viga. Si es un animal, pensó su mente fría y clara de repente, lo mataremos y comeremos. Si es un espíritu, le rogaré piedad y le ofreceré mi alma a cambio de la de mis hijos. Siguió el sonido hasta la esquina más oscura de la cabaña, un rincón donde el adobe se encontraba con los cimientos de piedra cruda, un lugar que la luna no alcanzaba a tocar. La tierra compacta parecía diferente allí, más suelta, y varias lajas de piedra parecían haber sido colocadas intencionalmente, no como parte de la estructura original, sino para tapar algo. El arañazo había venido de allí. «Miguel, trae esa viga rota», ordenó en voz baja. El muchacho, temblando pero obediente, arrastró un trozo de madera podrida. «Haz palanca ahí conmigo». El olor que subía de las piedras era extraño, no era la fetidez de un animal muerto, ni el olor agrio de una madriguera, era un olor seco, a polvo antiguo, a cuero viejo y a hierbas secas, casi como una tumba olvidada. Juntos, madre e hijo, usaron sus últimas fuerzas para mover una laja pesada. La piedra se raspó contra la tierra con un sonido horrible, revelando un hueco oscuro debajo. Era un agujero cuadrado, apenas lo suficientemente grande para que un hombre entrara agachado. Un pequeño sótano olvidado, un sótano que no debería estar allí. El olor se intensificó, un aroma penetrante a polvo de siglos, a encierro, pero extrañamente no era un olor a muerte, era un olor a quietud. Isabel le entregó a Ana, que gemía débilmente, a Clara. «Sostén a tu hermana y no se muevan». Su voz era un cuchillo. No había espacio para el miedo ahora, solo para la acción. Miguel, usando la viga, golpeó la oscuridad. El golpe sonó sordo, golpeando madera. No hubo gruñido ni movimiento. Lo que fuera que estaba allí abajo estaba quieto o se había ido o nunca había sido un animal. Isabel se arrodilló, su mano rozando el borde del agujero. Sintió el aire frío que subía de la tierra. No tenía lámpara ni vela, la única luz era el pálido rectángulo de la luna en la puerta. «No veo nada», dijo Miguel, su voz temblando. «Espera», susurró Isabel. Dejó que sus ojos se acostumbraran a la negrura, y entonces la vio. No era una criatura, era una forma, una caja grande y oscura en el centro del hueco. El corazón de Isabel dio un vuelco violento, una esperanza tan dolorosa que casi la hizo vomitar. Oro, plata, joyas, dejadas por los antiguos dueños escondidas de los apaches, un tesoro que Eduardo desconocía. La idea era tan vertiginosa que la mareó. «Ayúdame», le dijo a Miguel. Ambos se metieron parcialmente en el hueco, sus manos buscando a tientas la superficie de la caja. Estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía un siglo de silencio hecho materia. Era un arcón de madera oscura, pesada como el plomo, reforzado con bandas de hierro oxidado que se sentían frías y ásperas bajo sus dedos. La codicia y la necesidad lucharon dentro de ella. Con un esfuerzo que les costó un gruñido a ambos, arrastraron el arcón fuera del hueco. Lo sacaron a la luz de la luna. Era más grande de lo que parecía y antiguo. El candado que lo cerraba era una masa de óxido rojo. Miguel no esperó. Tomó una piedra suelta del cimiento y comenzó a golpear el candado con una furia desesperada. El metal era viejo pero resistente. Le tomó varios minutos de golpes sordos y secos que resonaban en la noche, hasta que finalmente, con un crujido metálico, el candado se deshizo en polvo y escamas de óxido. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de la bebé. Isabel puso su mano sobre la tapa. Temblaba. Esta era la respuesta. Tenía que serlo. La respuesta a Eduardo, al hambre, a la fiebre de Ana. Era la intervención divina o la suerte del destino, y en ese momento no le importaba cuál. Levantó la tapa pesada.
El chirrido de las bisagras oxidadas fue como un grito en la quietud. Todos los niños, incluso los más pequeños, se habían acercado, sus ojos grandes y redondos fijos en la caja. La tapa cayó hacia atrás con un golpe sordo. Isabel metió la mano en la oscuridad del interior, esperando sentir el frío de las monedas, la dureza de las joyas, pero sus dedos no tocaron metal precioso. Dentro no había oro. La primera ola de decepción fue tan amarga que Isabel casi se desploma. Era una broma cruel del destino. Lo que sus manos tocaron fue piel seca, papel quebradizo y vidrio frío. Miguel acercó su rostro tratando de ver. El arcón estaba lleno de objetos que nadie en 100 años había tocado. Objetos extraños que la iglesia en la hacienda habría llamado brujería, obra del demonio. Había libros gruesos forrados no en cuero de vaca, sino en piel de venado, suave y gastada. Las páginas, amarillentas, estaban cubiertas de dibujos intrincados de plantas, de estrellas y de símbolos que ella no podía reconocer. Había docenas de pequeños cajones de madera, cada uno con una etiqueta escrita a mano en una caligrafía desvaída. Al abrir uno, encontró semillas secas que nunca había visto. Otro contenía polvos de colores brillantes: rojo, ocre, amarillo vibrante, azul profundo. Había piedras negras pulidas, lisas y frías, talladas con formas de animales: una serpiente, un águila, un coyote. Eran herramientas de obsidiana, cuchillos afilados como navajas y raspadores. Y en el fondo, cuidadosamente acomodados en nidos de paja seca, había frascos de vidrio soplado oscuros sellados con cera, que contenían líquidos espesos y aceites perfumados. Era el baúl de un curandero o quizás de un chamán. Una profunda confusión se apoderó de Isabel. ¿De qué servía esto? No podía comer libros, no podía vestir a sus hijos con polvos de colores. La rabia y la desesperación volvieron a subirle por la garganta. Había arriesgado todo, había luchado contra el miedo solo para encontrar basura de indios, reliquias de un mundo muerto. Miró a sus hijos que la observaban con la misma decepción. El tesoro era solo más polvo, más engaño. Y entonces Ana soltó un grito agudo, un espasmo que sacudió su pequeño cuerpo. La bebé estaba convulsionando. La fiebre la estaba matando. Ahora, en ese preciso instante, la convulsión de Ana la trajo de vuelta a la realidad con la violencia de una bofetada. El tiempo de la decepción se había acabado. El tiempo de dudar había pasado. Desesperada, sus ojos barrieron el contenido del arcón. Ya no buscaba riqueza, buscaba un milagro, cualquier cosa. Agarró los frascos de vidrio, arrancando los sellos de cera con las uñas. Olfateó. Uno olía a tierra mojada, otro olía a pino. Eran solo aceites. Sus manos, temblorosas, surgieron en el fondo, debajo de los libros de piel de venado. Encontró un último vial, no de vidrio, sino de cerámica oscura, pequeño y pesado, sellado con cera roja. Sus manos, ásperas por el miedo, agarraron el pequeño vial de cerámica. Era lo último que quedaba en el fondo del arcón. Era pesado para su tamaño, liso y frío al tacto, sellado con cera roja que parecía sangre seca en la penumbra. En ese mismo instante, Ana se arqueó sobre los brazos de Clara, su espalda tensa como un arco, un gemido ahogado saliendo de sus labios azules. La convulsión la estaba sacudiendo con una violencia que su pequeño cuerpo no podría soportar por mucho tiempo. El pánico borró todo rastro de decepción en Isabel. Ya no importaba el oro, solo importaba ese último frasco. Con un temblor que casi le hace soltarlo, Isabel usó la uña rota de su pulgar para rasgar el sello de cera. La cera se desmoronó liberando un olor que llenó la cabaña de inmediato. Fue abrumador, un aroma dulce y penetrante, un olor a miel, pero a una miel salvaje del desierto, mezclado con el aroma resinoso de la gobernadora después de la lluvia, y algo más, algo terroso y cálido. No olía a medicina de botica, olía a la tierra misma, a la raíz profunda de algo vivo. Era un olor que despertaba algo en su memoria, algo antiguo y casi olvidado, una sensación de poder crudo. El olor la transportó. Vio el rostro arrugado de su abuela, una mujer callada que vivía en los márgenes de la hacienda, una herbera que hablaba con las plantas y que el cura de la parroquia miraba con desconfianza.
Recordó las historias que le contaba en susurros, historias prohibidas, sobre la medicina de la tierra, sobre cómo el desierto proveía todo lo necesario para vivir y para curar, mucho antes de que llegaran los doctores y los sacerdotes. Su abuela le había enseñado a respetar el poder que dormía en las raíces y las hojas, un poder que la iglesia llamaba brujería, pero que ella llamaba vida. Isabel miró el frasco, luego a su hija convulsionando. El cura no estaba allí. El doctor de la hacienda, que solo atendía a la familia de Eduardo, estaba a un día de camino. Dios guardaba un silencio aterrador. La fiebre no esperaba. La muerte estaba en esa cabaña, sentada en el pecho de su hija. Lo que tenía en la mano era un pecado o una salvación. Y en la balanza de su desesperación, el miedo a un Dios silencioso pesaba mucho menos que el terror de enterrar a su hija en esa tierra seca. Tomó una decisión que no venía de su fe cristiana, sino de la sangre de su abuela. Hundió la punta de su dedo meñique en el vial. El líquido era espeso, casi un jarabe de un color ámbar oscuro. Era pegajoso. Se llevó el dedo a la nariz. El olor era tan intenso que casi la mareó. Se acercó a Ana, cuyo cuerpo había dejado de convulsionar, pero ahora estaba terriblemente quieto, flácido. La respiración apenas un soplo intermitente. Los otros niños la miraban, sus ojos platos de terror en la oscuridad, conteniendo la respiración. Con una mano que no parecía la suya, Isabel abrió la boca inerte de la bebé y untó la gota minúscula de jarabe oscuro sobre su lengua seca. El efecto fue inmediato, pero no el que esperaba. Ana dejó de temblar por completo. Su cuerpo entero se relajó, tanto que Isabel temió lo peor. Temió haberla envenenado, temió que esa gota de miel del desierto hubiera sido el golpe final. La bebé quedó inmóvil en sus brazos, tan callada como las piedras del cimiento. No, 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 susurró Isabel, sacudiéndola suavemente. Los otros niños soltaron un gemido colectivo. Miguel se tapó la boca. Clara comenzó a llorar en silencio. El silencio en la cabaña se volvió pesado, un silencio de muerte. Isabel había fallado, había matado a su propia hija con basura de indios. Se sentó en el suelo de tierra, negándose a aceptar lo que había hecho. Acunó el cuerpo de Ana contra su pecho, meciéndola, sintiendo cómo el calor de la fiebre aún emanaba de ella, pero su respiración era casi imperceptible. Se negó a soltarla, se quedó allí en la penumbra junto al arcón abierto, que ahora parecía una tumba profanada, exhalando su aliento de 100 años de polvo y hierbas. Juró que no se movería. Si Ana moría, ella se quedaría allí hasta que el desierto la reclamara también. Ya no tenía fuerzas para luchar, había jugado su última carta y había perdido. La noche se arrastró con una lentitud de pesadilla. La luna, única testigo, se movió perezosamente por el hueco del techo. Los niños, vencidos por el hambre, el miedo y el agotamiento, finalmente se durmieron uno por uno, acurrucados como una camada de cachorros abandonados. Pero Isabel no cerró los ojos. Se quedó de piedra, contando cada respiración superficial de Ana, esperando el momento en que ya no hubiera una siguiente. Cada minuto era una tortura, cada sombra que se movía era un presagio. El olor a miel y desierto aún impregnaba sus manos. El olor de su fracaso fue justo antes del amanecer, en esa hora gris y fría en que el mundo parece más muerto cuando sintió el cambio. El cuerpo de Ana, que había estado ardiendo, de repente se sintió húmedo. Isabel bajó la mirada incrédula. La frente de la bebé estaba perlada de sudor. La ropa raída que la envolvía estaba empapada. La fiebre se estaba rompiendo, estaba sudando, el calor huyendo de su cuerpo como un espíritu maligno. Isabel puso su mejilla contra la frente de la niña. Ya no quemaba, estaba tibia. Y entonces la bebé soltó un pequeño suspiro, un sonido gutural, y su respiración se volvió más profunda, más regular. Cuando el primer rayo de sol anaranjado golpeó el polvo dentro de la cabaña, Ana abrió los ojos. No estaban vidriosos ni perdidos en la fiebre. Estaban claros, débiles, sí, pero vivos. La miraron, la reconocieron. Un pequeño movimiento de sus labios buscó instintivamente el pecho.
Isabel soltó un sollozo que se había atorado en su garganta por 3 días, un sonido desgarrador de alivio que despertó a los otros niños. Miró a su hija viva, y luego miró el arcón abierto. Sintió una ola de terror y reverencia. No era basura, no era una maldición, era sabiduría, era poder, era una herencia que Eduardo nunca podría entender. El sol de la mañana entró de lleno en la cabaña, iluminando los remolinos de polvo que se levantaban del arcón abierto. El milagro de la noche anterior todavía vibraba en el aire. Ana dormía en sus brazos, su pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo, su piel tibia, pero ya no ardiendo. Los otros niños, despertados por el alivio de su madre, la rodeaban, sus ojos fijos en la caja. El hambre seguía allí, un dolor sordo en sus estómagos vacíos, pero el terror inmediato de la muerte se había retirado. Isabel miró el arcón con una nueva perspectiva. No era un fracaso, era un testamento. Lo que había dentro no era la riqueza rápida del oro, era algo más lento y profundo, el conocimiento. Mientras los niños más pequeños volvían a acurrucarse, demasiado débiles para moverse, Isabel sacó el libro más grande forrado en piel de venado. Las páginas crujieron como hojas secas, liberando más de ese olor a hierbas y polvo. Ella apenas sabía firmar su nombre, y las palabras escritas en la hacienda eran un misterio para ella. Pero esto era diferente. El libro no estaba lleno de letras incomprensibles, estaba lleno de dibujos. Cientos de dibujos hechos con una tinta oscura y pigmentos de colores, tan detallados que parecían vivos. Eran plantas, raíces, flores, hojas y semillas. Al lado de cada dibujo había símbolos. Una luna, un sol, una gota de agua, un cuchillo. Reconoció algunas de las plantas al instante, plantas que había visto toda su vida en el desierto y que siempre había considerado maleza inútil. Reconoció la corona espinosa de ocotillo, las palas planas del nopal, la mata grisácea de la gobernadora. Pero el libro le mostraba sus secretos, mostraba qué parte cortar, en qué estación, mostraba qué raíz guardaba agua, qué flor calmaba el dolor, qué semilla se podía moler para hacer comida. Las historias de su abuela volvieron a ella, ya no como cuentos de superstición, sino como instrucciones de supervivencia. El arcón no era de un chamán, era de un maestro. La sed era el enemigo más inmediato. Ana necesitaría leche pronto, y Isabel no podía producirla si estaba seca como el polvo. Recordó un dibujo específico, una raíz gruesa y bulbosa que crecía bajo una mata de hojas grises y pequeñas. Mostró el dibujo a Miguel. «Busca esto», le ordenó, cerca del arroyo seco donde la tierra se agrieta. El muchacho asintió, sus ojos fijos en la imagen. Tomó uno de los cuchillos de obsidiana del arcón, lo sopesó en su mano. El vidrio negro era ligero, pero su filo parecía peligrosamente agudo, más que el cuchillo de cocina sin punta que tenían. Salió de la cabaña no ya como un niño asustado, sino como un cazador con un propósito. Mientras Miguel buscaba, Isabel exploró los cajones. Encontró uno lleno de vainas secas de mezquite, algo que normalmente solo comían las cabras, pero el libro mostraba un dibujo de las vainas siendo machacadas en un mortero. En otro cajón había semillas de chía, pequeñas y grises, que el libro indicaba que debían remojarse. Eran provisiones, no solo herramientas. Eran alimentos secos almacenados por alguien que entendía la escasez. No era un tesoro para hacerse rico, era un tesoro para vivir. Era la despensa de un pueblo que había aprendido a leer el desierto como un libro abierto. Miguel regresó 1 hora después, exhausto pero triunfante. Traía no una, sino 2 raíces hinchadas y feas, cubiertas de tierra seca. Eran las de la imagen. Isabel tomó la otra navaja de obsidiana. Se sorprendió de cómo el filo se hundía en la cáscara dura de la raíz con una facilidad que el metal nunca tendría. Dentro la pulpa era blanca y húmeda, fibrosa, la cortaron en trozos. Era amarga, con un sabor a tierra, pero estaba llena de agua. Le dieron un trozo a cada niño, y ellos lo masticaron desesperadamente, absorbiendo la humedad. Isabel masticó la suya lentamente, sintiendo cómo el líquido áspero le bajaba por la garganta y despertaba su cuerpo.
Ahora la comida. En el fondo del arcón, debajo de los libros, había un pequeño metate de piedra volcánica, áspero al tacto, y su mano, el tejolote, estaba manchado con pigmento rojo. Isabel lo limpió. Tomó un puñado de las vainas secas de mezquite y las semillas de chía y siguiendo las imágenes del libro comenzó a moler. Fue un trabajo duro, sus brazos débiles protestaban, pero el sonido rítmico de la piedra contra la piedra era un sonido de vida. Molió las semillas y las vainas hasta obtener un polvo grueso y oscuro, una harina áspera que olía dulce y terrosa. Isabel mezcló la harina oscura con la pulpa acuosa de la raíz, añadiendo un poco del jarabe de miel que había salvado a Ana para darle energía. Creó una pasta espesa y pegajosa, un atole crudo. No era el pan suave de la hacienda, ni las tortillas calientes. Era comida de supervivencia, cruda y fundamental. Le dio una pequeña bola a cada niño. Comieron con las manos en silencio, con una seriedad casi religiosa. El sabor era extraño, dulce y amargo, pero era pesado. Llenó el vacío doloroso de sus estómagos. Era la primera comida real que probaban en 3 días. La cabaña ya no era una tumba, se había transformado. Era una botica, una cocina, una escuela. Ese día Isabel no se detuvo. Mientras los niños recuperaban algo de fuerza, ella se sentó con los libros, estudiando los dibujos, memorizando las formas de las hojas, comparando los polvos secos de los cajones con las ilustraciones de minerales. Aprendió qué polvo rojo servía para las quemaduras del sol, qué hojas secas hervidas calmaban el estómago. La sabiduría de 100 años de silencio se estaba derramando sobre ella, llenando los huecos de su propia ignorancia. Los días se convirtieron en una semana. Dejaron de ser prisioneros de la cabaña y se convirtieron en sus estudiantes. Miguel aprendió a identificar las plantas comestibles y a usar las trampas que el libro ilustraba, esta vez con éxito atrapando 2 conejos. Clara aprendió a moler las semillas y a preparar el atole. Isabel aprendió a curar. Usó los ungüentos del arcón para las ampollas de los niños y las raspaduras. Ana recuperó su fuerza y la leche volvió al pecho de Isabel. Por primera vez desde que el cerrojo sonó en la hacienda, Isabel sintió una ráfaga de algo que no era miedo, era esperanza. Y justo cuando permitió que ese sentimiento se asentara en su pecho, justo cuando creía que Eduardo los había olvidado, escuchó el sonido de caballos. Muchos caballos, viniendo rápido. El sonido de cascos golpeando la tierra seca fue lo primero que la alertó. No era el paso ligero de un venado, ni el trote cauteloso de un coyote. Eran caballos, varios con herraduras de hierro, moviéndose rápido con la arrogancia de quienes se saben dueños del terreno que pisan. El corazón de Isabel, que apenas había encontrado un ritmo tranquilo, se detuvo en seco y luego comenzó a golpear su pecho con una violencia helada. Miguel, que estaba afuera limpiando la piel de un conejo con la navaja de obsidiana, se puso de pie de un salto, sus ojos fijos en la nube de polvo que se levantaba más allá del arroyo seco. El mundo que los había escupido regresaba ahora a reclamar lo poco que tenían. «Adentro todos, adentro, ahora», gritó Isabel. Su voz no fue un ruego, fue una orden militar. Los niños, que habían comenzado a jugar en el polvo, corrieron hacia la cabaña, sus rostros pálidos de un terror renovado. Clara agarró a los más pequeños y los empujó hacia la esquina más alejada. Miguel corrió hacia la puerta, sosteniendo el cuchillo de obsidiana, la sangre del conejo brillando oscura sobre el vidrio negro. «Madre, es él», dijo su voz quebrándose por la adolescencia y el miedo. «Es el tío Eduardo». Isabel lo sabía. Solo un hombre montaría con esa confianza en tierras que todos los demás consideraban malditas. 5 jinetes emergieron de la nube de polvo. Don Eduardo iba al frente, montado en un garañón negro que resoplaba con impaciencia, un animal bien alimentado que contrastaba grotescamente con la delgadez. A su lado, 4 de sus caporales, hombres de rostro duro, con rifles enfundados en las sillas de montar y miradas vacías, rodearon la cabaña en un semicírculo atrapando a la familia contra la pared de adobe.
Eduardo se detuvo a pocos metros de la puerta, su mirada recorriendo la ruinosa estructura con desprecio, hasta que sus ojos se posaron en Miguel, que seguía de pie en el umbral. El silencio se estiró denso y caliente. Se podía oír el crujido del cuero de las sillas de montar y el resoplido de los caballos. Eduardo sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Vaya, vaya», dijo, su voz resonando en el aire quieto. «Así que los espíritus no se los han comido todavía. ¡Qué decepción!». Uno de sus hombres rió nerviosamente, pero Eduardo lo silenció con una mirada. Sus ojos se entrecerraron fijos ahora en el interior oscuro de la cabaña. «Alguien me llevó el chisme, Isabel, un rumor que la viuda mendiga había encontrado algo en la cabaña. Parece que el miedo al diablo es más débil que la curiosidad de los peones». Él no había venido por ellos, había venido por lo que ellos habían encontrado. Su codicia, alimentada por el chisme, había vencido a su superstición. «Salgan de ahí, Isabel», gritó su voz cambiando de la burla a la orden. «Y traigan el tesoro, no me hagan entrar por él». Los niños más pequeños comenzaron a llorar en silencio. Miguel levantó el cuchillo de obsidiana, un gesto fútil contra los hombres armados. «Lo que sea que esté en esa tierra es mío», continuó Eduardo escupiendo en el polvo. «Cada piedra, cada grano de arena y cada centavo de oro que esos antiguos hayan enterrado es mío por ley». Isabel dio un paso adelante, empujando suavemente a Miguel detrás de ella. Se acomodó a Ana, que se había despertado, pero estaba tranquila en su cadera. Caminó lentamente, desde la sombra del interior, hacia la luz brutal del sol. Se detuvo en el umbral, dejando que la luz la bañara. No era la misma mujer que él había expulsado, no era la viuda temblorosa y suplicante. Sus ropas seguían raídas, su rostro estaba sucio de polvo y sudor, pero sus ojos estaban firmes. Había una quietud en ella, una dignidad que no provenía de la riqueza o el estatus, sino de haber mirado a la muerte a la cara y haberle ganado la partida. Eduardo pareció desconcertado por un segundo. Esperaba lágrimas, ruegos, no esperaba esa calma de piedra. «Y bien», espetó, «¿dónde está?». Isabel sostuvo su mirada. Detrás de ella, en el suelo de la cabaña, el arcón permanecía abierto. Los libros de piel de venado, los frascos y los polvos de colores, visibles para quien quisiera mirar. Miguel seguía a su lado temblando, pero listo para pelear por su madre, un cachorro de lobo protegiendo a la manada. Isabel levantó la barbilla, sintiendo el peso vivo y saludable de Ana en su cadera. La bebé era su escudo, la bebé era su prueba. «No hay oro, cuñado», dijo Isabel. Su voz fue tranquila, pero cortó el aire de la mañana con más filo que la obsidiana. Resonó en el silencio de los cerros. «No encontramos nada que te sirva». Eduardo soltó una carcajada incrédula. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que vine hasta este basurero por nada?» El peón dijo que encontraron un arcón. «Es verdad», admitió Isabel imperturbable. «Hay un arcón. Está abierto. Puedes verlo tú mismo. Pero te lo digo ahora, Eduardo, aquí no había nada que tu dinero pudiera comprar». La calma en su voz, la certeza, lo enfureció. Eduardo desmontó de un salto. «¡Muévete!», le gritó empujándola a un lado. Miguel intentó interponerse, pero uno de los caporales le dio un golpe en el pecho con la culata de su rifle, enviándolo al suelo. Isabel ahogó un grito, pero se mantuvo firme. Eduardo entró en la cabaña, sus espuelas resonando en la tierra compacta. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, y luego lo vio. Vio el arcón abierto. Se abalanzó sobre él esperando ver el brillo del oro. Sus manos grandes y ásperas se hundieron y sacaron un libro forrado en piel. Lo miró con total incomprensión, lo arrojó al suelo, hundió las manos otra vez, sacando un puñado de frascos y semillas secas. «¿Qué es esta basura?», rugió, volteando a ver a Isabel con los ojos inyectados en sangre. «Esto es brujería, basura de indios». En su furia agarró el arcón y lo volcó. Los libros, los cajones, los polvos de colores, todo se derramó sobre el suelo sucio.
Y fue entonces cuando lo vio. En la tapa del arcón, ahora visible a la luz, había un símbolo que no había notado. Una serpiente de 2 cabezas tallada profundamente en la madera oscura. El símbolo de los antiguos, el símbolo del poder de la tierra, el símbolo de la serpiente tallada en la madera oscura, pareció retorcerse bajo la luz del sol que entraba por la puerta. Eduardo, un hombre que temía a Dios los domingos y al diablo el resto de la semana, se quedó paralizado. Este no era el símbolo de un santo, ni la cruz de Cristo, era algo más antiguo, algo que sus propios caporales murmuraban en las noches de fogata. El poder de la tierra, la magia de los indios que habían sido borrados pero no olvidados. Él, un hombre supersticioso hasta la médula, sintió un escalofrío que no tenía nada con el calor. El tesoro que había venido a buscar no era oro, era una maldición. Retrocedió de un salto, tropezando con sus propias espuelas, como si la serpiente de madera pudiera morderlo. Sus ojos pasaron del arcón a Isabel, y el miedo se convirtió en rabia. «¿Qué has hecho, mujer?», siseó su voz temblando. «Has tocado esto, has abierto esta cosa». Vio a la bebé Ana despierta y alerta en los brazos de su madre. Su piel ya no gris por la fiebre, sino con el color saludable de una niña que había dormido bien. Vio a los otros niños, flacos sí, pero vivos, observándolo no con terror, sino con una extraña calma. La prueba de que la basura de indios funcionaba, estaba viva frente a él. «Bruja», escupió Eduardo, haciendo la señal de la cruz en el aire, «has hecho un pacto». Sus hombres, que habían permanecido a caballo, escucharon a su patrón retroceder del arcón. Vieron los extraños libros y los polvos de colores esparcidos por el suelo como las entrañas de un animal. Vieron a la viuda de pie y serena, sosteniendo a la niña que todos sabían que estaba muriendo. El más viejo de los caporales se santiguó también. «Patrón», murmuró. Su voz baja y urgente. «Vámonos, esta tierra está maldita. El dinero de los muertos trae la ruina». Eduardo miró a sus hombres. Vio su propio miedo reflejado en sus rostros. Estaban aterrorizados. No lo obedecerían si les ordenaba tocar algo de esa cabaña. No se atreverían a ponerle una mano encima a la mujer que ahora a sus ojos estaba protegida por un poder que no entendían. La codicia de Eduardo luchó una última batalla contra su terror supersticioso. Podía enfrentar a un hombre con un rifle, pero no podía enfrentar el poder de una maldición de 100 años. Se sintió ridículo y al mismo tiempo aterrado. Había venido por un tesoro y había encontrado un nido de víboras espirituales. Se dio la vuelta abruptamente, casi corriendo hacia su caballo. «¡Quédate con tu basura, bruja!», gritó, su voz aguda por el pánico contenido. «¡Púdrete aquí con tus demonios!». Se subió al caballo de un salto torpe, sin la elegancia habitual. «¡Vámonos!», ordenó a sus hombres. No tuvieron que decírselo 2 veces. Espolearon a sus caballos dándose la vuelta tan rápido que levantaron una nube de polvo que ocultó su huida. Isabel los vio irse, sus espaldas tensas, algunos de ellos santiguándose repetidamente mientras galopaban, como si el mismo diablo les pisara los talones. El silencio que dejaron atrás fue diferente. Ya no era un silencio de miedo, era un silencio de paz. Isabel se quedó de pie en el umbral, el polvo asentándose lentamente a su alrededor hasta que el sonido de los cascos se perdió en la distancia. No había ganado una pelea. La pelea ni siquiera había sucedido. Había ganado por algo que Eduardo nunca entendería: el conocimiento. Él había visto una maldición. Ella había encontrado una biblioteca. Él había visto brujería. Ella había encontrado medicina. Dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo, un suspiro que pareció llevarse los últimos 3 días de infierno. Miguel se acercó a ella, el cuchillo de obsidiana aún en su mano. «¿Se han ido, madre?», preguntó, su voz todavía un susurro. «Sí, mi hijo», dijo ella, «se han ido. Y no creo que vuelvan». Miró hacia el interior de la cabaña, al desastre que Eduardo había hecho, los libros, los frascos, los polvos, todo mezclado en el suelo. Sintió una punzada de tristeza, no de ira.
Era un sacrilegio, una falta de respeto a los antiguos que les habían salvado la vida. Con Ana todavía en su cadera, entró, se arrodilló lentamente en el suelo de tierra. Con una reverencia que no sabía que sentía, comenzó a recoger las cosas. Tomó el primer libro de piel de venado, lo limpió suavemente con su falda y lo colocó de nuevo en el arcón. Los niños se arrodillaron a su lado y, en silencio, comenzaron a ayudarla. Recogieron los frascos de vidrio, los cajoncitos, las piedras talladas. Clara juntó con cuidado los polvos de colores que se habían derramado. No eran los hijos hambrientos de un hacendado, eran los herederos de un curandero, los guardianes de un conocimiento perdido. Isabel no había encontrado riqueza, había encontrado sabiduría. El arcón que nadie tocó en 100 años no era una maldición, era una herencia. Contenía el conocimiento perdido de la tierra que ahora pisaba. Miró a sus 7 hijos vivos y supo que Eduardo le había hecho el mayor favor de su vida, al expulsarla. Le había quitado una vida de servidumbre y le había entregado la libertad del desierto. Usando esos libros, Isabel no solo aprendió a curar a sus hijos, sino que aprendió a leer la tierra. Aprendió a encontrar agua donde solo había piedras, a usar las espinas del nopal para cocer y su pulpa para calmar la sed. Aprendió a hacer fuego sin cerillos usando las técnicas del libro. La cabaña dejó de ser una tumba y se convirtió en un hogar, un verdadero hogar, protegido no por adobes, sino por la sabiduría de un siglo. Y cuéntame tú, ¿qué harías si te encontraras en un rincón olvidado del desierto como este, con un arcón de secretos antiguos? Imagina que estás ahí, con el polvo en las manos y el silencio a tu alrededor. ¿Qué símbolo o planta te llamaría primero la atención? Comparte en los comentarios tu idea creativa como si estuvieras escribiendo el siguiente capítulo de esta aventura. Y de paso suscríbete al canal para no perderte más historias que despierten esa curiosidad por lo desconocido que todos llevamos dentro. Los meses que siguieron se midieron no en días, sino en lecciones aprendidas. El invierno llegó al desierto, trayendo un frío seco y cortante que se colaba por las grietas del adobe, pero ahora tenían cómo combatirlo. Miguel, siguiendo los dibujos del arcón, aprendió a mezclar un nuevo adobe usando la baba del nopal, un pegamento natural y resistente. Trabajaron juntos, madre e hijos, tapando cada agujero, reponiendo los adobes caídos, reparando la pared que Eduardo casi había derribado con su ira. La cabaña dejó de ser un refugio tembloroso para convertirse en una fortaleza pequeña y cálida. El trabajo físico, alimentado por la comida que ahora obtenían, les devolvió el calor a sus cuerpos y la fuerza a sus músculos. Clara, con una paciencia que parecía heredada de la tierra misma, tomó la tarea de techar. El libro mostraba cómo las fibras largas del sotol y las hojas de la palma del desierto, si se trenzaban de una manera específica, creaban un tejido impermeable y aislante. Pasó semanas sentada al sol, sus dedos jóvenes volviéndose ágiles y fuertes, tejiendo paneles que luego Miguel ayudaba a amarrar sobre las vigas podridas. Cuando cayó la primera lluvia de invierno, un aguacero breve pero violento, la familia se sentó adentro escuchando el sonido de las gotas golpeando el techo nuevo. Por primera vez el agua no entró. No hubo goteras. Se miraron en la penumbra y una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Isabel. Estaban secos, estaban a salvo. La mayor revelación del arcón fueron las semillas. No eran solo para medicina. En el fondo, en bolsas de piel cosidas con tendones, había granos, pequeñas mazorcas de maíz de un color azul tan oscuro que parecía negro, frijoles tepari duros como piedras y semillas de calabaza con cáscaras gruesas. Eran las 3 hermanas, las plantas que según el libro debían crecer juntas, protegiéndose mutuamente. Isabel supo que no podían depender solo de la casa. Limpiaron un pedazo de tierra cerca del arroyo, donde la humedad subterránea era mayor. Rompieron la tierra dura con las herramientas de obsidiana y las manos desnudas. Plantar esas semillas fue un acto de fe. Eran reliquias secas por un siglo. ¿Guardarían vida? Isabel siguió las instrucciones del libro plantando el maíz primero y cuando brotó, plantó el frijol en su base para que trepara por el tallo y la calabaza entre las hileras para que sus hojas anchas cubrieran la humedad.
Cuando los primeros brotes verdes rompieron la tierra marrón, los niños gritaron de alegría. Era un milagro más real que cualquiera que el cura de la hacienda hubiera prometido. Era vida surgiendo del polvo, una respuesta directa a su trabajo. No era suerte, era conocimiento. Miguel dejó de ser un niño. El hambre y la responsabilidad lo habían afilado como a las navajas de obsidiana que ahora manejaba con una destreza aterradora. El libro le enseñó no solo a poner trampas, sino a leer el monte. Aprendió a seguir huellas invisibles, a entender el viento, a saber dónde bebía la codorniz al atardecer. Se convirtió en un proveedor silencioso y eficaz. Traía conejos, sí, pero también aprendió a usar cada parte. Las pieles, siguiendo los dibujos del libro, las curtía con el cerebro del propio animal y con cortezas de plantas, creando un cuero suave y resistente, con el que Isabel comenzó a remendar sus zapatos rotos. Clara, por su parte, se convirtió en la guardiana del fuego y del metate. Se levantaba antes que el sol, tomaba los granos de maíz azul que habían cosechado y comenzaba la molienda rítmica. El sonido del tejolote contra el metate se volvió el latido del corazón de la cabaña. Aprendió a mezclar la harina de maíz con ceniza, un proceso que el libro llamaba nixtamalización, que hacía las tortillas más suaves y nutritivas. Aprendió las propiedades de las hierbas secas del arcón, no solo para curar, sino para dar sabor al conejo guisado, transformando la comida de supervivencia en un verdadero alimento. Los niños más pequeños florecieron. Pablo, de 7 años, y los gemelos de 4 perdieron la palidez y el miedo perpetuo de sus ojos. Sus cuerpos flacos se redondearon ligeramente, sus pies, al principio heridos por las piedras, se endurecieron hasta volverse tan resistentes como el cuero que ahora usaban. Pasaban el día explorando los alrededores de la cabaña, aprendiendo los nombres de las plantas, buscando lagartijas, sus risas reemplazando los llantos que habían llenado los primeros días. Se habían vuelto del desierto, ágiles, alertas y resistentes. La cabaña ya no era una prisión, era el centro de su universo. Isabel observaba esta transformación con una calma profunda. Ella también estaba cambiando. Cada noche, a la luz de una pequeña lámpara de aceite que había fabricado con grasa de conejo y una mecha de yute, estudiaba los libros. Su mente, que ella creía lenta para las letras, absorbía los dibujos y los símbolos con una facilidad sorprendente. Hizo su primer ungüento de gobernadora para una quemadura de Clara. Funcionó. Preparó un té de corteza de mezquite para la tos de Pablo. Funcionó. Sintió el poder del conocimiento fluir hacia sus manos. Ya no era solo una viuda, una víctima, era una curandera, era la guardiana de la cabaña. Pasaron meses. El invierno dio paso a una primavera corta y violenta, llena de flores amarillas que cubrieron el desierto por unos días. La vida se había asentado en un ritmo de trabajo y paz. La hacienda de Eduardo parecía estar en otro mundo, una pesadilla lejana. Un día, mientras Isabel recogía hojas de nopal en la ladera, vio a un hombre a caballo. No era Eduardo, era un vaquero solitario, su rostro curtido por el sol que la miraba con una mezcla de miedo y asombro. Su caballo cojeaba y él parecía perdido, habiendo seguido el arroyo seco con la esperanza de encontrar agua. El vaquero se acercó con cautela, su mano cerca de la pistola. Había oído las historias. Esperaba encontrar huesos blanqueados o un fantasma vengativo. En su lugar encontró una cabaña reparada con humo saliendo limpiamente de una chimenea de adobe nueva. Vio un huerto verde y próspero en medio de la tierra seca. Vio niños sanos, vestidos con pieles remendadas, que lo miraban con curiosidad, no con hambre. Y vio a Isabel, una mujer de una dignidad silenciosa que no le ofreció miedo, sino un gesto de saludo. Se quitó el sombrero confundido. «Señora», dijo su voz ronca, «creí que este lugar estaba vacío». «El lugar está vivo», respondió Isabel con sencillez, sin miedo en su voz. Se acercó al caballo del vaquero, sus ojos evaluando al animal, no al hombre. Vio la pata del caballo hinchada y con una herida oscura justo por encima del casco. El animal temblaba de dolor. El vaquero la observó con asombro mientras ella examinaba la herida sin dudarlo. «Está infectada», dijo ella, más para sí misma que para él. «Si no la limpia, perderá al caballo antes de que llegue la luna nueva».
El hombre la miró, su rudeza de vaquero desapareciendo ante la certeza de ella. ¿Usted sabe de curaciones?, preguntó su voz ahora teñida de un respeto temeroso. Isabel no respondió con palabras. Fue a la cabaña y regresó con un pequeño cuenco de cerámica que contenía un ungüento verde oscuro y espeso, y un puñado de hojas secas. El olor del ungüento, una mezcla de trementina y cera de abeja, era penetrante. Le indicó al hombre que sujetara la cabeza del caballo. Con una mano firme limpió la herida extrayendo la pus y la suciedad, y luego aplicó la pasta verde. El caballo relinchó de dolor al principio, pero luego pareció calmarse bajo su toque. Finalmente, espolvoreó las hojas secas sobre el ungüento. «Polvo de gobernadora», explicó, «saca el veneno de la tierra, déjelo descansar, beba agua de mi pozo, le daré comida». El vaquero, cuyo nombre era Bartolomé, se quedó esa noche. Estaba demasiado asombrado para irse y demasiado cansado para discutir. Comió en silencio la comida que Clara le sirvió, un guiso espeso de conejo y maíz azul acompañado de tortillas calientes. Observó a la familia cómo se movían en armonía silenciosa en la pequeña cabaña. Vio los libros extraños apilados junto al fuego, vio las navajas de obsidiana colgadas en la pared, vio a la bebé Ana, gorda y saludable, durmiendo en un catre de pieles. Esto no era brujería, esto era vida. Una vida dura, sí, pero organizada y próspera. Se dio cuenta de que esta familia no estaba sobreviviendo, estaba prosperando, en un lugar donde él se habría muerto de hambre en 3 días. A la mañana siguiente, el caballo de Bartolomé podía apoyar la pata. La hinchazón había bajado visiblemente. El vaquero estaba atónito. Le ofreció a Isabel las únicas monedas de plata que tenía en el bolsillo. «No puedo, señora, por la curación». Isabel lo miró y negó con la cabeza. «Guarde su dinero. La tierra no cobra por lo que da, pero le pido algo». «¿El qué?», dijo él dispuesto a darle cualquier cosa. «Corre la voz», dijo ella. «Dile a la gente que la cabaña de los antiguos ya no está maldita. Dile que la viuda Isabel vive aquí, y que si alguien está enfermo, si la fiebre aprieta, si un niño no respira, que vengan. Aquí hay medicina». Bartolomé se fue de la cabaña no como un hombre que había escapado de un lugar maldito, sino como un testigo que había visto un milagro. Fiel a su palabra, contó la historia en cada rancho, en cada cantina, en cada fogata. La noticia se esparció por el desierto más rápido que el fuego en la hierba seca. La historia de la viuda expulsada que había encontrado el poder en la cabaña de los apaches se convirtió en leyenda. Al principio la gente no lo creía, pero luego una mujer de un rancho vecino, cuyo hijo tenía la misma fiebre que casi mata a Ana, llegó a la cabaña desesperada después de que el cura le dijera que solo rezara. Isabel la recibió, no hizo preguntas. Miró al niño, reconoció los síntomas y le dio una gota del mismo jarabe de miel del desierto. 2 días después, la madre regresó con una gallina viva y lágrimas de gratitud. El niño estaba curado. Después de eso no dejaron de venir. Llegaban a pie, en burro, a caballo. Traían niños con tos ferina, hombres con heridas de cuerno de toro, ancianas con los huesos dolidos por la reuma. Traían su dolor, su desesperación y traían lo poco que tenían. Un saco de frijoles, un queso, una manta tejida. No venían a una bruja, venían a la única doctora que conocían. Eduardo, en su hacienda, escuchó los rumores. Su furia fue inmensa. La mujer que había desterrado para que muriera ahora era la persona más respetada de la región. La gente evitaba su hacienda y prefería desviarse leguas para recibir el consejo de la curandera del arroyo seco. Intentó prohibir a sus peones que fueran, amenazó con el cura, hablando de excomunión y pactos con el diablo. Pero el dolor era más fuerte que el miedo al infierno. Sus propios vaqueros iban a escondidas a ver a Isabel cuando sus hijos se enfermaban. Eduardo se quedó solo en su gran casa, rico en dinero, pero pobre en respeto, un tirano impotente. La cabaña creció. Con las ofrendas y el trabajo duro, Isabel y Miguel construyeron 2 cuartos más de adobe. El huerto se expandió. Ahora tenían cabras que les daban leche fresca y las gallinas que les traían ponían huevos. La cabaña dejó de ser un refugio para convertirse en un centro de sanación, un pequeño hospital en medio de la nada.
Clara se convirtió en la asistente de su madre, aprendiendo a moler las medicinas y a aplicar los ungüentos, su mano tan firme como la de Isabel. Miguel se convirtió en el protector y proveedor de la pequeña comunidad. Isabel nunca volvió a la hacienda, nunca necesitó hacerlo, el mundo había venido a ella. Encontró su poder no en el oro que Eduardo codiciaba, sino en el conocimiento que él había despreciado. Se dio cuenta de que el arcón no era solo una herencia para su familia, era un regalo para toda la gente del desierto que había sido olvidada por los patrones y los curas. Los antiguos dueños, los curanderos masacrados hacía un siglo, finalmente habían encontrado en Isabel la heredera que estaban esperando, la voz que continuaría su sabiduría. Y así, la viuda expulsada con 7 hijos y hambre se convirtió en doña Isabel, la madre del arroyo. No recuperó su antigua vida, sino que construyó una nueva desde el polvo, una vida más fuerte, más real y más libre. La cabaña que nadie había querido tocar se convirtió en el único lugar donde la gente encontraba esperanza. Y Isabel, mirando a sus hijos crecer sanos y fuertes bajo el sol del desierto, supo que el verdadero tesoro no había estado en el arcón, sino en el coraje de abrirlo. Los años pasaron, medidos no por el calendario de la hacienda, sino por el ritmo de las cosechas del desierto. El sendero que llevaba al arroyo seco, antes una huella de desesperación, se convirtió en un camino bien trazado, no por el miedo, sino por la esperanza. La gente de toda la comarca ya no venía solo por curaciones urgentes, sino también para pedir consejo, para aprender. Llegaban buscando la sabiduría de doña Isabel, la mujer que había hecho florecer el maíz azul donde solo crecían espinas. Ella se convirtió en un ancla en las arenas movedizas de la región, una autoridad silenciosa que pesaba más que el dinero o las armas de cualquier hacendado. Sus hijos crecieron bajo esta nueva realidad, definidos no por la riqueza que perdieron, sino por el conocimiento que ganaron. Se criaron sin el miedo servil a un patrón, sus espaldas rectas. Aprendieron el idioma de las plantas antes que las letras del alfabeto. Entendieron el ciclo de la luna y la promesa del agua subterránea. No eran los huérfanos de un capataz, eran los primeros hijos de una nueva estirpe, herederos de una sabiduría que había dormido 100 años bajo la tierra y que ahora corría por sus venas. El desierto los había adoptado y ellos lo habían reclamado como propio. Miguel se convirtió en un hombre, la navaja de obsidiana que alguna vez empuñó con el terror de un niño, defendiendo a su madre, se volvió una extensión de su mano, una herramienta de creación y provisión. Se convirtió en un maestro cazador, sí, pero también en un guardián de la tierra, entendiendo el equilibrio que los libros enseñaban. Sabía qué animal tomar y cuál dejar pasar, asegurando que el monte siempre proveía. Eventualmente tomó por esposa a la hija de Bartolomé, el vaquero que su madre había curado, y construyó su propio hogar de adobe, no lejos de la cabaña, fundando el primer hogar de la nueva comunidad. Clara, con su calma silenciosa, siguió el camino de su madre. Sus manos, que habían temblado de hambre, se volvieron firmes y expertas. Memorizó cada dibujo, cada símbolo, cada preparación del arcón. Mientras Isabel era la raíz profunda, Clara se convirtió en la flor, llevando el conocimiento más allá de la cabaña. Comenzó a viajar a los ranchos lejanos cuando la gente estaba demasiado enferma para el viaje, llevando la sabiduría del arcón en una pequeña bolsa de yute. Se ganó el respeto no solo como la hija de la curandera, sino como la heredera, la joven sabia que aseguraría que el conocimiento no volviera a ser enterrado. Y Ana, la bebé salvada por la gota de miel oscura, creció con una vitalidad que parecía robada a la misma fiebre que casi la mataba. Era la prueba viviente del poder del arcón. Creció sin ningún recuerdo de la hacienda, sin la sombra de Eduardo en su mente. Su mundo era la cabaña, el arroyo, los cerros. Era fuerte, ágil y libre. Su risa resonaba en la cañada. Era la primera de los hijos de Isabel en ser verdaderamente nacida del desierto, un símbolo viviente de la nueva vida que su madre había arrancado de las garras de la muerte. Eduardo también envejeció, pero de una manera muy distinta. Se hizo viejo en su hacienda grande y vacía, rodeado de sirvientes que le temían y una familia que solo esperaba su muerte para heredar. Su riqueza creció, pero su nombre se pudrió.
Escuchó durante años las historias de doña Isabel, cómo su poder y respeto se expandían. Vio cómo sus propios peones desesperados preferían arriesgarse a sus castigos e ir a escondidas a la cabaña buscando las curaciones que su dinero no podía comprar. Murió solo, amargado y rico, un rey de polvo, para siempre perseguido por el recuerdo de la mujer y el arcón que su miedo le impidió robar. Una tarde, muchos años después, Isabel, ya una anciana con el cabello blanco como la sal del desierto, estaba sentada en el umbral de su cabaña. A su alrededor la vida bullía. Se había formado una pequeña ranchería, las casas de adobe de sus hijos y nietos. El olor del maíz y el conejo llenaba el aire. Sostenía en la palma de su mano el pequeño vial de cerámica, ahora casi vacío, solo una mancha oscura en el fondo. Lo había usado pocas veces, solo cuando la muerte misma parecía estar en la habitación, y nunca le había fallado. Era el recuerdo de esa primera noche de terror absoluto que había dado a luz a toda su fuerza. Miguel, también canoso pero fuerte, se sentó a su lado. «¿En qué piensa, madre?», preguntó, su voz ronca por el tiempo. Isabel miró el horizonte donde los cerros se teñían de púrpura. «Pensaba en el miedo», dijo suavemente. «Por 100 años la gente tuvo miedo de este lugar, miedo de los muertos, de las sombras. Y todo ese tiempo lo que había aquí abajo no era una maldición, era una cura. Solo estaba esperando que alguien tuviera más miedo de perder a sus hijos que de enfrentar a los fantasmas». Ella miró hacia el arcón, que ahora descansaba en el centro de la habitación principal como un altar. Los libros de piel de venado suaves y gastados por el uso constante de sus manos y las de Clara. «Eduardo nos echó con hambre y nos dio un banquete. Nos quitó un techo podrido y nos dio un hogar. Nos quitó el agua de su pozo y nos entregó el desierto entero». Cerró la mano sobre el vial. El verdadero tesoro no era el oro que se puede robar, sino el conocimiento que una vez encontrado nadie te puede quitar. Era la herencia de los antiguos y ahora era la herencia de sus hijos. La cabaña que nadie tocaba se había convertido en el corazón palpitante de la comarca. El lugar de la masacre se había transformado en un lugar de nacimiento, y Isabel, la viuda que fue expulsada para morir, se convirtió en la raíz que alimentó a generaciones. Ella había aprendido la lección más profunda del desierto, que la vida más fuerte no es la que más tiene, sino la que más resiste, la que sabe encontrar alimento en la roca y medicina en el polvo. Ella no solo había sobrevivido, había enseñado a toda una comunidad cómo vivir de verdad. Y así termina la historia de Isabel, la mujer que fue expulsada al corazón del miedo y encontró allí la sabiduría para construir un hogar. Su historia nos recuerda que a veces lo que parece una maldición es solo una bendición disfrazada, esperando que tengamos el coraje de abrir el arcón. ¿Y tú, alguna vez has encontrado fuerza en un lugar del que todos te dijeron que huyeras? Cuéntame tu historia aquí en los comentarios, me encantará leerla. Si esta historia te ha tocado el corazón como a mí al contarla, únete a nuestra familia en el canal suscribiéndote ahora mismo. Imagina que estás abriendo tu propio arcón de relatos inspiradores cada vez que llega una notificación. Comparte en los comentarios qué lección te llevas de la vida de Isabel, si te ha gustado el viaje por este desierto de resiliencia, y anima a otros a contar sus propias aventuras de superación, porque aquí, en esta comunidad, cada historia es un tesoro que nos enriquece a todos.